Cuando abrí la puerta aquella noche lluviosa, jamás imaginé que mi vida cambiaría completamente. Mi hermano Mateo estaba parado en el umbral, con una maleta desgastada y ojos enrojecidos. Era casi medianoche de un martes, y yo tenía una reunión importante al día siguiente. «Carolina, necesito tu ayuda», dijo sin siquiera saludarme adecuadamente. «Me desalojaron. Necesito un lugar donde quedarme hasta reorganizarme». Suspiré profundamente. No era la primera vez que esto ocurría. Mateo, mi hermano menor, siempre tuvo el don de meterse en problemas. A sus 32 años, nunca logró mantener un empleo por más de 2 semanas. Cuando no eran faltas, eran peleas con compañeros o simplemente porque el ambiente no combinaba con su personalidad. «¿Qué pasó esta vez?», pregunté, ya imaginando la respuesta. «El dueño del apartamento es un idiota», respondió, pasando por mi lado y entrando sin esperar invitación. Aumentó el alquiler sin avisar y cuando le dije que no podía pagar, me amenazó. Tuve que irme. Cerré la puerta, observando cómo ya se instalaba en mi sofá como si fuera su casa. Yo sabía que aumentó sin avisar. Probablemente significaba que no había pagado por meses y finalmente lo habían desalojado. «¿Cuánto tiempo necesitas quedarte?», pregunté, tratando de establecer algún límite desde el principio. «Solo algunas semanas hasta que me recupere», respondió, encendiendo mi televisor y abriendo mi refrigerador como si fuera dueño del lugar. «Tengo algunas oportunidades surgiendo. Cosas grandes, Caro. Esta vez será diferente». Siempre eran cosas grandes. Siempre esta vez será diferente. Pero nunca lo era. Al día siguiente, desperté y encontré mi cocina hecha un desastre. Botellas de cerveza vacías, platos sucios, restos de comida. Mateo estaba durmiendo en el sofá, roncando fuerte, mientras el televisor seguía encendido. Miré el reloj. 7:30 de la mañana. Mi reunión era a las 9 horas. Limpié todo rápidamente, tratando de no hacer ruido para no despertarlo. Una parte de mí ni sabía que debería dejarlo lidiar con su propio desorden, pero años de condicionamiento familiar hicieron que esto pareciera imposible. Siempre fui yo la responsable, desde que éramos niños. «Cuida a tu hermano», mi madre siempre decía. «Él es más sensible que tú». Sensible era el eufemismo que usaban para describir sus ataques de ira, su impulsividad, su incapacidad para manejar responsabilidades básicas. Cuando regresé del trabajo, Mateo estaba sentado en el sofá, jugando videojuegos en una consola, que ni sabía que poseía. «¿Cómo fue tu día?», pregunté, tratando de ser cordial. «Una mierda», respondió sin quitar los ojos de la pantalla. «Tuve una entrevista, pero estaban pagando una miseria. Ni vale la pena levantarse de la cama por esa cantidad». «Al menos lo intentaste», comenté, imaginando cuánto sería esa miseria, que probablemente era más que nada. «¿Buscaste otro lugar para quedarte?», me miró irritado. «Acabo de llegar y ya quieres echarme. Te dije que necesito algunas semanas». «No te estoy echando, Mateo. Solo estoy preguntando si tienes un plan». Apagó el juego bruscamente. Siempre. «Juzgándome, ¿no? No todos tuvieron tu suerte, Carolina. No todos consiguen empleo fácilmente como tú». «No fue suerte, fue trabajo duro», respondí, sintiendo la familiar irritación crecer. «Estudié, hice la universidad trabajando, pasé noches en vela». «Ahí viene el discurso», me interrumpió. «¿Sabes por qué pudiste hacer todo eso? Porque nuestros padres siempre te apoyaron más, siempre te dieron más atención. Tuve que contenerme para no reír de lo absurdo que aquello era. Nuestros padres prácticamente idolatraban el suelo que Mateo pisaba. Yo era solo la hija que servía para ayudar, para ser responsable, para no dar problemas, la hija que nadie planeó tener». «Voy a tomar una ducha», dije, evitando la discusión. «Hay comida en el refrigerador si tienes hambre». En los días que siguieron, establecimos una rutina no oficial. Yo salía temprano para trabajar. Volvía por la noche y encontraba a Mateo exactamente donde lo había dejado, en el sofá, jugando o viendo televisión. Las pocas entrevistas de trabajo que mencionaba nunca daban resultado. Siempre había algún problema. El jefe era muy exigente, el horario no era flexible, el salario era poco. 2 semanas se transformaron en un mes. Un mes se transformó en 2 y luego 3. El desorden aumentaba, al igual que mis cuentas. Mateo comía como si no hubiera mañana, tomaba duchas largas, dejaba luces encendidas y nunca, ni una vez,
ofreció ayuda financiera. Una noche, llegué a casa después de un día particularmente estresante y encontré a 5 hombres extraños en mi sala, todos gritando frente al televisor. ¿Qué diablos está pasando aquí?, pregunté, asustada por la invasión. Tranquila, Caro, Mateo dijo sin quitar los ojos del televisor donde transmitían un partido de fútbol. Son solo unos amigos. Estamos viendo el partido. ¿Y no pensaste? ¿Qué deberías avisarme? No sabía que necesitaba permiso para invitar amigos, respondió, irritado. Los hombres me miraron incómodos, pero nadie se movió. Sí necesitas, cuando la casa es mía y estás aquí de favor, respondí, tratando de mantener la calma. Uno de los hombres se levantó. Tal vez sea mejor que nos vayamos, Mateo. No, ustedes se quedan, mi hermano dijo, autoritario. Carolina, solo estás siendo dramática como siempre. Debería haberlos echado a todos en ese momento. Debería haber puesto un punto final allí. Pero años de condicionamiento son difíciles de superar. En vez de eso, fui a mi habitación y cerré la puerta con llave, escuchando las risas y gritos continuar hasta tarde en la noche. A la mañana siguiente, encontré más que solo el desorden habitual. Había manchas en mi sofá, cerveza derramada, en la alfombra, y un olor a cigarrillo que sabía tardaría días en desaparecer. Fue en ese momento que me di cuenta de que Mateo no solo estaba pasando algunas semanas en mi casa, se había instalado, y no tenía intención alguna de irse. Decidí que era hora de una conversación seria. Esperé hasta el fin de semana, cuando tendría tiempo para hablar con calma. Preparé su desayuno favorito como una forma de suavizar la difícil conversación que vendría. Mateo, necesitamos hablar sobre tu estadía aquí, comencé, mientras él devoraba los huevos con tocino que había preparado. ¿Qué pasa?, preguntó con la boca llena. Ya hace casi 4 meses que estás aquí. Las cuentas aumentaron, el consumo de alimentos se triplicó y aún no has contribuido financieramente. Dejó de comer y me miró como si hubiera dicho algo profundamente ofensivo. ¿Me estás cobrando? ¿En serio? No es cobrar, es compartir responsabilidades. Usas la casa tanto como yo, consumes más que yo, y... No puedo creer que seas tan mezquina, me interrumpió arrojando el tenedor en el plato. Pasé por momentos difíciles, perdí mi apartamento, estoy tratando de recuperarme, ¿y vienes a cobrarme dinero? No es ser mezquina, Mateo, es ser justa. Ni siquiera buscas empleo ya. Eso no es verdad, gritó, golpeando la mesa. Sí he buscado, pero nadie valora mi talento. Nadie me da una oportunidad de verdad. ¿Y qué talento sería ese?, pregunté, sin poder ocultar el sarcasmo. Fue un error. Mateo se levantó bruscamente tirando la silla. Eres igual a nuestros padres, siempre menospreciándome, siempre haciéndome sentir una basura, gritó, con la cara roja de ira. Conseguiste tu vida perfecta, tu empleo, y ahora te crees mejor que todos. Eso no es verdad, Mateo. Solo estoy pidiendo que contribuyas. Eres rica ahora. ¿Te cuesta compartir un poco?, preguntó, con un tono de burla. Siempre tan egoísta, siempre pensando solo en ti. Aquellas palabras me golpearon como una bofetada. Había trabajado incansablemente para llegar donde estaba. Noches sin dormir, fines de semana sacrificados, años de estudio y dedicación. Y para Mateo, esto era solo suerte o egoísmo. No soy rica, Mateo. Tengo un empleo estable porque me esforcé para eso. Claro, la hija perfecta, respondió con desprecio. Mientras yo siempre fui el problema, ¿no? El hijo que da problemas, el hijo que nadie quería. Era irónico escuchar esto de él. En nuestra familia, yo siempre fui la no deseada. La hija que nació cuando mis padres ya tenían al hijo que querían. La hija que creció escuchando, ¿por qué no puedes ser más como tu hermano?, incluso cuando él estaba fallando en todo. Eso no es verdad y lo sabes, respondí, tratando de mantener la calma. Nuestros padres siempre te pusieron en un pedestal. Siempre justificaron todo lo que hacías. Mentira, gritó, pateando la silla caída. Nunca creyeron en mí. Nunca me apoyaron de verdad. Me di cuenta de que no había diálogo posible en aquel momento. Mateo estaba creando su propia realidad, reescribiendo nuestra historia familiar para colocarse como víctima, como siempre hacía. Mira, no quiero pelear, dije retrocediendo.
Solo estoy pidiendo que contribuyas un poco, ya que parece que vas a quedarte aquí por más tiempo del que planeamos inicialmente. Su rostro cambió, y por un momento vi algo que me asustó. Una mirada calculadora, manipuladora. Tienes razón, dijo, súbitamente calmado. Voy a contribuir. Buscaré empleo más en serio. Solo necesito algunas semanas más. Aquel cambio repentino de comportamiento me dejó desconfiada, pero decidí aceptar. Tal vez, pensé, finalmente había entendido. Aquella noche escuché a Mateo al teléfono. Hablaba en voz baja, pero logré captar partes de la conversación. Ella está empezando a presionar. No, no te preocupes. Tengo todo bajo control. Solo necesito más tiempo. El plan sigue siendo el mismo. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Qué plan sería ese? ¿Con quién estaba hablando? ¿Y por qué sentí que, de alguna manera, yo era el objetivo de ese plan? Acostada en mi cama, mirando al techo, me di cuenta de que había invitado a más que un hermano necesitado a mi casa. Había abierto las puertas a alguien que podría estar tramando algo contra mí. Y lo peor de todo, no tenía idea de qué hacer al respecto. A la mañana siguiente, decidí actuar como si no hubiera escuchado nada. Necesitaba observar a Mateo, entender qué estaba tramando. Salí temprano para el trabajo como siempre, pero esta vez dejé mi tablet escondida grabando la sala. Fue una decisión que nunca pensé que tomaría. Espiar a mi propio hermano en mi propia casa. Pero algo en aquella conversación telefónica me había dejado inquieta. Al volver del trabajo esa noche, Mateo actuaba extrañamente amable. Había ordenado comida a domicilio y hasta había limpiado un poco la sala. Pensé en lo que dijiste, comentó mientras cenábamos. Tienes razón, debo contribuir más. Me alegra escuchar eso, respondí, cauta. De hecho, tengo una entrevista mañana, añadió, sonriendo, en una empresa de seguridad. Parece prometedor. Quería creerle. De verdad quería. Pero después de revisar la grabación de la tablet, mi desconfianza creció. Mateo había pasado horas hablando por teléfono con alguien a quien llamaba Javier. Hablaban sobre dinero, sobre la oportunidad perfecta, y mencionaron varias veces sus ahorros, mis ahorros. Tenía que ser eso. ¿Cómo te fue en la entrevista? Pregunté al día siguiente cuando llegué del trabajo. Bien, creo, respondió vagamente. Dijeron que me llamarían. 3 días después, Mateo anunció que había conseguido el trabajo. Empiezo la próxima semana, dijo, visiblemente entusiasmado. No es mucho dinero, pero es un comienzo. Esa noche, notificaciones de mi banco llegaron a mi celular. Intentos fallidos de acceso a mi cuenta online. Alguien había tratado de entrar. Cambié todas mis contraseñas inmediatamente. También noté que mi computadora portátil tenía un historial de búsquedas que yo no había hecho. ¿Cómo transferir grandes sumas sin levantar sospechas? Préstamos sin verificación de crédito. Vender propiedades rápidamente. El supuesto nuevo trabajo nunca se materializó. Mateo siempre tenía excusas. Primero dijeron que necesitaban más documentación. Luego que el inicio se retrasó. Después que hubo problemas con el papeleo. Mientras tanto, las cosas en casa empeoraban. Un día encontré documentos míos en mi ancestral, su maleta. Extractos bancarios, información sobre mi hipoteca, hasta una copia de mi identificación. Una noche llegué más temprano del trabajo y lo encontré en mi habitación, revisando mis gavetas. ¿Qué haces aquí?, pregunté asustándolo. Buscaba aspirinas, respondió rápidamente. Me duele la cabeza. Las aspirinas están en el baño, Mateo, como siempre. Su rostro se tensó. ¿Estás insinuando que miento? ¿Que soy un ladrón? ¿O algo así? No dije eso. Lo pensaste, gritó acercándose amenazadoramente. Siempre creyendo que soy lo peor. Igual que nuestros padres. Dio un golpe en la pared que me hizo sobresaltar. Su rostro estaba tan distorsionado por la ira que casi no lo reconocí. Mateo, cálmate. No me digas que me calme, exclamó, empujando mi estantería. Libros y adornos cayeron al suelo, algunos rompiéndose. Estoy harto de que me trates como a un niño, como si fuera un inútil. En ese momento tuve miedo, un miedo real por mi seguridad. Mateo siempre había tenido arrebatos, pero nunca nunca conmigo. Voy a salir un rato, dije, tratando de mantener la voz firme. Cuando vuelva, quiero que hayas recogido esto. ¿Ok? Desafió.
¿Me echarás? ¿A tu propio hermano? Si es necesario, sí. Salí del apartamento con el corazón latiendo fuerte. Llamé a mi amiga Elena y le conté todo. Carolina, esto es serio, dijo preocupada. Tu hermano está planeando algo y claramente no tiene control de su ira. Es peligroso. Es mi hermano, respondí, aunque ya ni yo misma creía en esa excusa. Un hermano que está abusando de ti, que probablemente quiere robarte, que casi te agrede físicamente. Tenía razón, por supuesto, pero enfrentar la verdad significaba admitir que mi propia familia, mi propia sangre, estaba dispuesta a hacerme daño. Cuando regresé, Mateo no estaba. Tampoco estaba mi laptop, mi tablet y algunas joyas que tenía en mi gaveta. En el espejo del baño, escrito con mi lápiz labial, había un mensaje. Gracias por el préstamo. Lo necesitaba más que tú. Llamé inmediatamente a la policía. La policía llegó rápidamente. Tomaron mi declaración y registraron todo lo que faltaba. Me explicaron que, al ser mi hermano y haber vivido en la casa, legalmente era complicado considerarlo un simple robo. Podría argumentar que eran préstamos, señorita Mendoza, explicó uno de los oficiales, especialmente si no hay señales de entrada forzada. Me sentí impotente. No solo había sido robada por mi propio hermano, sino que la ley parecía protegerlo de alguna manera. ¿Qué puedo hacer entonces?, pregunté frustrada. Presentar una denuncia formal y solicitar una orden de alejamiento, por lo menos, respondió el oficial. Y cambiar todas sus cerraduras inmediatamente. Esa misma noche, un cerrajero vino a cambiar las cerraduras. También instalé un sistema de seguridad básico con cámaras. Me sentía como una prisionera en mi propia casa, pero al menos estaría segura. A la mañana siguiente llamé a mi banco para reportar posible fraude. Congelaron mis cuentas temporalmente y revisaron los movimientos recientes. Afortunadamente, Mateo no había logrado acceder a ellas. Todavía. En el trabajo apenas podía concentrarme. Mi jefa, Lucía, lo notó inmediatamente. Carolina, ¿estás distraída? ¿Todo bien?, preguntó durante nuestra reunión de equipo. Problemas personales, respondí vagamente. Lo último que quería era mezclar mis dramas familiares con mi vida profesional. Pero al día siguiente, Mateo apareció en mi oficina. Estaba bien vestido, con un traje que nunca le había visto. Sonreía como si nada hubiera pasado. Señorita Carolina Mendoza, por favor, lo escuché decir a la recepcionista. Me quedé paralizada en mi escritorio. ¿Cómo se atrevía a venir, después de lo que hizo? A través de la puerta de vidrio, nuestras miradas se cruzaron. Su sonrisa se amplió. «Carolina», exclamó cuando me vio salir a la recepción. «Necesitamos hablar». «No tenemos nada de qué hablar, Mateo», respondí, fríamente. «Robaste mis cosas, llamé a la policía». Su rostro se endureció momentáneamente, pero rápidamente recuperó su sonrisa falsa. «Vamos, hermana, solo fue una broma. Iba a devolvértelo todo. De hecho, aquí está tu tablet», dijo, sacándola de su maletín. «El resto está en casa de un amigo. Podemos ir a buscarlo ahora mismo». ¿Una broma? ¿Revisar mis documentos personales también era una broma? ¿Intentar acceder a mis cuentas bancarias? Algunos compañeros de trabajo comenzaron a mirar. Mateo bajó la voz. «Carolina, estás exagerando. ¿Podemos hablar en privado? Es importante». Contra mi mejor juicio, lo llevé a una sala de reuniones vacía. Si quería mi laptop y joyas de vuelta, tendría que escucharlo. «Tienes 5 minutos», dije, cerrando la puerta. «He estado pasando por momentos difíciles», comenzó, con su mejor cara de víctima. «Perdí mucho dinero apostando. Tengo deudas serias con gente peligrosa. ¿Y por eso decidiste robarme?» «No te robé. Solo. Tomé prestado. Iba a devolverlo todo, lo juro. Pero necesito tu ayuda, Carolina. Estos tipos no juegan. Amenazaron con lastimarme si no pago esta semana. Una parte de mí quería creerle. Era mi hermano, después de todo. Pero recordé todas las mentiras, la manipulación, los años de abuso emocional. «¿Cuánto debes?», pregunté finalmente. 30,000 pesos, respondió rápidamente. Demasiado rápidamente. ¿Y cuánto vale mi laptop y mis joyas? No lo sé. 10,000 tal vez. Entonces, aún vendiendo mis cosas, seguirías debiendo 20,000. ¿Cuál era tu plan realmente, Mateo? Se removió incómodo.
Pensé que podrías prestarme el resto. ¿Prestar? ¿Después de robarme? ¿Después de vivir 9 meses en mi casa sin pagar nada? Por eso mismo. Ya me has ayudado tanto. Un poco más no debería ser problema. Dijo, como si fuera la conclusión más lógica del mundo. Eres rica ahora, Carolina. Un préstamo de 20,000 no te afectaría. No soy rica, Mateo. Trabajo duro por mi dinero. Y no te daré nada. Quiero mis cosas de vuelta hoy mismo o la denuncia seguirá adelante. Suma. Rostro se transformó completamente. La máscara del hermano arrepentido desapareció, revelando al manipulador que realmente era. Siempre tan egoísta. Escupió con desprecio. Con razón, mamá y papá nunca te quisieron realmente. Siempre fuiste la hija de repuesto, ¿sabes? La que tuvieron porque pensaron que yo necesitaba un hermano. Sus palabras dolieron, pero no tanto como antes. Estaba empezando a ver a Mateo por lo que realmente era. Mis cosas, Mateo. Hoy mismo. O la próxima vez que hablemos será en un tribunal. Salió furioso, no sin antes decir, «Te arrepentirás de esto. Créeme». Esa amenaza me hizo tomar precauciones adicionales. Contraté seguridad privada por unos días y alerté a los guardias de mi edificio sobre la situación. Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Era Javier, el amigo de Mateo. «Carolina, tenemos un problema», dijo sin presentarse. «Tu hermano está fuera de control. Está perdiendo mucho en las apuestas y ahora debe dinero a la gente equivocada. ¿Por qué me llamas a mí?» «Porque estoy preocupado. Y porque creo que mereces saber algo. Mateo no solo planea robarte dinero. Ha estado hablando con tu ex, Gabriel». Mi corazón se detuvo por un segundo. Gabriel. 5 años juntos, terminados cuando lo encontré engañándome con mi prima Daniela. La peor traición que había experimentado en mi vida. ¿Qué tiene que ver Gabriel en esto? Están planeando algo juntos. No sé exactamente qué, pero escuché a Mateo decir que Gabriel todavía tiene las llaves de tu apartamento anterior y que conoce tus contraseñas. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Gabriel y Mateo. Conspirando juntos. La traición era demasiado profunda para procesarla completamente. «¿Por qué me cuentas esto?», pregunté, sospechando de sus motivos. «Porque también me debe dinero. Y porque lo que está haciendo no está bien. Incluso para mí hay límites». Después de colgar me sentí enferma, pero también extrañamente aliviada. Ahora todo tenía sentido. Mateo siempre había envidiado mi relación con Gabriel. Cuando terminamos, fingió apoyarme, pero recuerdo que una vez, borracho, dijo que Gabriel era demasiado bueno para mí. Revisando mis redes sociales, encontré algo que confirmó mis sospechas. Gabriel había publicado una foto hacía 2 semanas, en un bar. En el fondo, apenas visible, estaba Mateo. Se conocían desde antes de que mi hermano se mudara conmigo. Habían mantenido contacto durante todo este tiempo. La traición era completa. Mi propio hermano y mi ex conspirando para robarme, utilizando mis debilidades, mis confianzas, mi propia bondad como armas contra mí. Esa noche, mientras miraba las fotos, mi teléfono sonó de nuevo. Era mi madre. «Carolina, ¿dónde está Mateo? Dijo que estaba viviendo contigo, pero ahora no contesta mis llamadas». Respiré profundo. «Mamá, tenemos que hablar sobre Mateo, sobre lo que realmente ha estado haciendo». La conversación con mi madre fue exactamente como esperaba. Negación, justificaciones y, finalmente, acusaciones hacia mí. Mateo siempre ha tenido dificultades, Carolina. Necesita apoyo, no críticas. Mamá me robó. Intentó acceder a mis cuentas bancarias. Está conspirando con Gabriel para estafarme. ¿Y qué esperabas? Nunca lo ayudaste realmente, siempre presumiendo de tu éxito mientras él luchaba. Después de colgar, lloré por primera vez desde que todo esto comenzó. No por las cosas robadas o el dinero, sino por la dolorosa realidad. Mi familia nunca iba a apoyarme. Para ellos siempre sería la culpable, la egoísta, la responsable de los fracasos de Mateo. Pero mis lágrimas no duraron mucho. Fueron reemplazadas por algo más fuerte, determinación. Si nadie iba a defenderme, tendría que hacerlo yo misma. La mañana siguiente, contraté a un investigador privado recomendado por mi abogada. Miguel era un ex policía con experiencia en casos de fraude familiar. «Necesito pruebas concretas de lo que están planeando», le expliqué.
Sospecho que pretenden acceder a mis cuentas o incluso solicitar préstamos a mi nombre. Entiendo, respondió Miguel. ¿Tiene alguna información sobre dónde podría estar su hermano ahora? Le mencioné los bares que Mateo frecuentaba y le di la dirección de Gabriel. También le mostré las conversaciones telefónicas que había grabado y los mensajes amenazantes que Mateo había comenzado a enviarme. Mientras el investigador trabajaba, yo también tomé medidas. Contraté un servicio de monitoreo de crédito que me alertaría de cualquier actividad sospechosa. Cambié todas mis contraseñas, configuré autenticación de 2 factores en todas mis cuentas y actualicé mi testamento para excluir explícitamente a Mateo de cualquier beneficio. En el trabajo, solicité trabajar remotamente durante unos días. No quería arriesgarme a otro encuentro con Mateo o Gabriel en la oficina. 3 días después, Miguel me contactó con noticias. Los localicé. Dijo: están hospedados en un motel a las afueras de la ciudad. He logrado grabar algunas conversaciones que confirman sus sospechas. Me mostró fotos y grabaciones. Mateo y Gabriel, sentados en una habitación de motel barato, rodeados de papeles. En las grabaciones, discutían cómo acceder a mi cuenta de inversiones donde tenía mis ahorros para la jubilación. Ella siempre usa la misma contraseña base y luego añade la fecha de algo, decía Gabriel en la grabación. Probé con varias fechas nuestras, pero parece que las cambió después de que terminamos. Debe tener algún documento físico con contraseñas, respondía Mateo. Siempre fue desconfiada con la tecnología. Apuesto a que tiene una libreta en algún lugar de su casa. Lo que ellos no sabían es que yo había cambiado completamente mi sistema después de terminar con Gabriel. Ahora usaba un gestor de contraseñas con claves aleatorias. También encontré esto, añadió Miguel, mostrándome más fotos. Eran mis joyas y mi laptop en una casa de empeño local. Tu hermano las vendió hace 2 días. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Las joyas incluían piezas que pertenecieron a mi abuela. Objetos con valor sentimental que Mateo había vendido sin pensar 2 veces. ¿Qué puedo hacer ahora?, pregunté. Tienes suficiente para una denuncia formal por robo e intento de fraude, explicó Miguel. Con estas pruebas, la policía tendrá que tomarla en serio, incluso si es tu hermano. Esa misma tarde, presenté la denuncia. El oficial que me atendió fue mucho más receptivo cuando vio las evidencias recopiladas por Miguel. Esto es serio. Señorita Mendoza, confirmó. Iniciaremos una investigación formal. Mientras tanto, mantenga todas las medidas de seguridad que ha tomado. De regreso a casa, recibí una llamada de un número desconocido. Carolina, soy Daniela, mi prima, la misma con quien Gabriel me había engañado. No habíamos hablado desde entonces. ¿Qué quieres?, pregunté fríamente. Advertirte. Gabriel me contactó ayer, preguntando si todavía tenía tu número de seguro social y fecha de nacimiento. Dijo que estabas en problemas y necesitaba ayudarte con unos trámites. Me quedé sin palabras por un momento. La audacia de Gabriel era increíble. ¿Y qué le dijiste?, pregunté finalmente. Que se fuera al diablo, respondió con firmeza. Lo que te hicimos fue horrible, lo sé. Nunca me perdonaré por eso. Pero no voy a ser parte de cualquier plan que tenga contra ti ahora. Agradecí su llamada, aunque no estaba lista para perdonarla. Al menos había hecho lo correcto esta vez. Esa noche recibí un mensaje de Javier. Mateo está desesperado. Perdió todo lo que obtuvo de tus cosas en el casino. Ahora habla de entrar a tu casa cuando no estés. Le reenvié el mensaje a Miguel y a la policía. Ellos recomendaron que me quedara en un hotel por unos días mientras avanzaba la investigación. Mientras empacaba algunas cosas, recibí otro mensaje, esta vez de Gabriel. Carolina, necesitamos hablar. Las cosas no son como piensas. Mateo me mintió sobre tu situación. Por favor, dame una oportunidad de explicarte. ¿Era tan típico de Gabriel? Cuando lo atraparon engañándome con Daniela, también dijo que las cosas no eran como yo pensaba. Siempre minimizando sus acciones, siempre buscando justificaciones. No respondí, pero guardé el mensaje como evidencia adicional. En el hotel, finalmente pude respirar tranquila. Con seguridad en la entrada y sin nadie sabiendo mi ubicación exacta, me sentí protegida por primera vez en meses. Fue entonces cuando comencé a elaborar mi propio plan. No sería suficiente con una simple denuncia policial. Conocía a Mateo y a Gabriel lo suficiente como para saber que encontrarían alguna forma de minimizar lo ocurrido, de presentarse como víctimas. Necesitaba exponerlos completamente,
Mostrar a todos quiénes eran realmente. Contacté a una vieja amiga de la universidad que ahora trabajaba en un importante periódico local. Le conté mi situación y le pregunté si estaría interesada en una historia sobre fraude familiar y abuso emocional. Es una historia poderosa, Carolina, respondió Elena después de escucharme. Muestra un patrón de comportamiento que muchas mujeres experimentan, pero pocas se atreven a denunciar. Me gustaría entrevistarte formalmente. También, programé una reunión con recursos humanos en mi empresa para explicar la situación. Necesitaba asegurarme de que Mateo no pudiera acceder a mi lugar de trabajo nuevamente. Y finalmente, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Organicé una reunión familiar completa. Tíos, primos, todos. Era hora de que la verdad saliera a la luz. Mi plan estaba en marcha. Por primera vez en mi vida, no estaba dispuesta a ser la víctima silenciosa que todos esperaban que fuera. Esta vez, lucharía. Y ganaría. La reunión familiar fue programada para el domingo en casa de mi tía Luisa. Elegí ese lugar porque era neutral y porque mi tía siempre había sido la más sensata de la familia. Los días previos fueron intensos. Miguel me informó que la policía había emitido una orden de arresto contra Mateo, después de que intentara usar mi identificación para solicitar un préstamo en mi nombre. Sin embargo, no habían logrado localizarlo aún. Mis padres me llamaron, varias veces, alternando entre súplicas y reproches. ¿Por qué haces esto, Carolina? Es tu hermano, insistía mi madre. Las familias se apoyan, no se denuncian entre sí. Me robó mamá, intentó estafarme. Eso no es familia. Seguro hubo un malentendido, intervenía mi padre. Mateo nunca haría algo así intencionalmente. Está pasando por un momento difícil con su adicción al juego. Era siempre lo mismo. Excusas, justificaciones, minimización. Pero esta vez no cedería. El día de la reunión llegó. Mi corazón latía acelerado mientras entraba a casa de mi tía. Ya había varios familiares presentes. Mis padres, 2 tíos, varios primos y, para mi sorpresa, Daniela. Gracias por venir, le dije reconociendo su gesto de apoyo. Me senté en el centro de la sala, con mi carpeta de evidencias y mi teléfono listo para mostrar las grabaciones. ¿Dónde está Mateo?, preguntó inmediatamente mi madre. Dijiste que esto era una reunión familiar. Mateo está escondido, mamá. Hay una orden de arresto contra él. Mi padre se levantó indignado. ¿Fuiste tan lejos como para hacer arrestar a tu propio hermano? ¿Qué clase de persona hace eso? La clase de persona que no permite que la maltraten más, respondí firmemente. He reunido a todos aquí para que conozcan la verdad. La verdad completa sobre Mateo, sobre su relación con Gabriel y sobre lo que han estado haciendo. Comencé mostrándoles las fotos que Miguel había tomado, Mateo y Gabriel en el motel, planificando cómo acceder a mis cuentas. Luego reproduje las grabaciones de sus conversaciones. Las expresiones de mi familia pasaron de la incredulidad al shock. Estos son los informes policiales, continué, pasando copias de los documentos. Y estos son los recibos de la casa de empeño donde Mateo vendió las joyas que me robó, incluido el collar de la abuela que mamá me dio en mi graduación. Mi madre palideció al ver los documentos. Por primera vez parecía quedarse sin palabras. También tengo evidencia de que Mateo ha estado mintiendo sobre su situación económica, añadí, mostrando capturas de pantalla de sus apuestas y extractos bancarios que Miguel había conseguido legalmente. No está en bancarrota porque la vida es injusta. Está en bancarrota porque gasta todo su dinero en apuestas y alcohol. ¿Por qué nos muestras todo esto?, preguntó mi tío Roberto, visiblemente incómodo. Porque durante años todos en esta familia han permitido y fomentado el comportamiento de Mateo. Lo han justificado, lo han protegido, lo han tratado como si fuera incapaz de asumir responsabilidad por sus propias acciones. Miré directamente a mis padres, y porque durante años me han hecho sentir que yo era el problema, que era egoísta por poner límites, por exigir respeto, por no querer ser manipulada o utilizada constantemente. El silencio en la sala era abrumador. Nadie sabía qué decir. Fue mi tía Luisa quien habló primero. Carolina tiene razón, dijo, firmemente. Todos hemos sido cómplices en esto. Yo la primera que vi cómo trataban diferente a los 2 niños y nunca dije nada. ¿De qué hablas, Luisa?, preguntó mi madre defensivamente. Sabes exactamente de qué hablo, María. Siempre exigieron perfección a Carolina mientras justificaban cada error de Mateo.
Siempre la hicieron sentir que valía menos, que debía sacrificarse por su hermano. No esperaba este apoyo y me conmovió profundamente. Lo que me duele más, continuó mi tía, es que ahora, frente a evidencia concreta de que Mateo ha estado robando y estafando a su propia hermana, su primera reacción sigue siendo defenderlo a él y atacarla a ella. Mis padres parecían aturdidos, como si nunca hubieran considerado esta perspectiva. De repente, la puerta se abrió de golpe. Mateo entró, con aspecto desaliñado y furioso. Detrás de él, para mi horror, estaba Gabriel. ¿Qué es esto? ¿Una intervención?, preguntó Mateo con tono burlón. ¿Reuniste a toda la familia para hablar mal de mí, Carolina? Me levanté manteniendo la calma. Es hora de que todos sepan la verdad, Mateo. ¿La verdad? ¿Te refieres a cómo nunca me ayudaste realmente? ¿Cómo siempre te creíste mejor que yo? Gabriel dio un paso adelante. Carolina, esto ha ido demasiado lejos. Solo queríamos que nos prestaras algo de dinero. No era necesario involucrar a la policía. ¿Prestar? ¿Llamas prestar a robar mis cosas, venderlas e intentar acceder a mis cuentas bancarias? Mateo miró a mi familia, buscando su apoyo habitual. Está exagerando, como siempre. Solo tomé prestadas algunas cosas mientras buscaba trabajo. Para mi sorpresa, nadie respondió con las justificaciones habituales. El silencio fue elocuente. Mi padre finalmente habló. Mateo, ¿vendiste el collar de la abuela? La pregunta directa lo descolocó. Yo iba a recuperarlo. Solo necesitaba algo de efectivo temporalmente. ¿Y el intento de acceder a las cuentas de Carolina?, preguntó mi tía. ¿También era temporal? Mateo comenzó a perder su fachada confiada. Miró a Gabriel buscando apoyo, pero incluso él parecía darse cuenta de que la situación estaba fuera de control. Todos están contra mí ahora. ¿Es eso? ¿Nadie va a escuchar mi versión? Hemos escuchado tu versión durante años, Mateo. Respondí tranquilamente. Ahora es tiempo de escuchar la verdad. En ese momento, sonó el timbre. Mi tía abrió la puerta y 2 oficiales de policía entraron. Mateo Mendoza, dijo uno de ellos. Estás bajo arresto por fraude, robo y violación de una orden de alejamiento. Gabriel intentó escabullirse, pero el segundo oficial lo detuvo. Gabriel Suárez, también tenemos preguntas para usted. Por favor, acompáñenos a la estación. Vi cómo esposaban a mi hermano frente a toda la familia. No sentí alegría, solo una triste sensación de justicia mucho tiempo postergada. Mientras se lo llevaban, Mateo me miró con una mezcla de rabia y, por primera vez, algo que parecía vergüenza. Esto no ha terminado, Carolina, dijo. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Mi madre lloraba silenciosamente en un rincón. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en una hora. Me acerqué a ellos, no para consolarlos, sino para decirles la verdad que necesitaban escuchar. Lo siento por Mateo, de verdad. Necesita ayuda profesional para sus adicciones y su comportamiento. Pero no seré yo quien se sacrifique más por él. Ya no. Salí de la casa de mi tía sintiéndome extrañamente ligera, como si hubiera dejado caer un peso que había cargado toda mi vida. La confrontación había terminado, pero mi proceso de sanación apenas comenzaba. 1 año ha pasado desde aquella confrontación familiar. Regresé a mi apartamento después de cambiar nuevamente las cerraduras e instalar un sistema de seguridad más completo. Los primeros días fueron difíciles. Me sobresaltaba con cada ruido. Revisaba constantemente que todas las ventanas estuvieran cerradas. El caso contra Mateo avanzó rápidamente. Con tantas evidencias, su abogado le recomendó declararse culpable para recibir una sentencia reducida. Fue condenado a 2 años, con posibilidad de libertad condicional después de 8 meses, si asistía a programas de rehabilitación por su adicción al juego. Gabriel recibió una orden de alejamiento permanente y una multa por complicidad. No fue a prisión. Pero su reputación quedó destrozada cuando Elena publicó el artículo en el periódico. No usó nombres completos, pero todos en nuestro círculo social sabían de quién hablaba. Mis padres tomaron caminos diferentes después. De lo sucedido, mi padre, sorprendentemente, fue el primero en llamarme para disculparse. Nunca vi lo que estábamos haciendo, admitió en nuestra primera conversación después de un mes de silencio. Te exigíamos perfección mientras justificábamos todo lo que Mateo hacía. No fue justo. Mi madre tardó más en procesar todo. Primero pasó por una fase de negación, luego de ira hacia mí por destruir a la familia.
Finalmente, tras varias sesiones con un terapeuta familiar que mi tía Luisa la convenció de ver, comenzó a entender sus propios patrones de comportamiento. Nuestra relación está mejor ahora, aunque sigue siendo complicada. Hay heridas que tardarán años en sanar completamente, si es que alguna vez lo hacen. Lo más difícil fue la primera visita a Mateo en prisión, 3 meses después de su condena. No quería ir, pero el terapeuta que empecé a ver me sugirió que podría ser importante para mi proceso de sanación. Mateo estaba cambiado, más delgado, con ojeras profundas. El brillo manipulador en sus ojos había desaparecido, reemplazado por algo que parecía genuino arrepentimiento. No esperaba que vinieras, dijo cuando nos sentamos frente a frente. Yo tampoco, confesé. Carolina, lo siento. Sé que no es suficiente, pero realmente lo siento. Era la primera vez que escuchaba una disculpa sincera de su parte, no alimentada por manipulación o por querer obtener algo a cambio. Estoy en terapia aquí, continuó. Me diagnosticaron trastorno de personalidad antisocial, además de la adicción al juego. No es una excusa para lo que hice, pero estoy tratando de entenderme mejor. Asentí, sin saber qué decir. No tienes que perdonarme. No lo merezco. Solo quiero que sepas que entiendo el daño que te causé. A ti y a todos. Esa visita fue breve, pero significativa. No arregló nada inmediatamente, pero plantó una pequeña semilla de posibilidad. No de reconciliación inmediata, sino de un futuro donde ambos podríamos existir sanamente, con límites adecuados. En mi vida personal, los cambios fueron numerosos y positivos. El proceso legal me conectó con otras personas que habían pasado por situaciones similares. Formamos un grupo de apoyo informal que con el tiempo se convirtió en una organización oficial. Ahora ofrecemos recursos y orientación a personas enfrentando abusos familiares o fraudes por parte de seres queridos. Mi carrera también floreció. Mi jefa, Lucía, quedó impresionada por mi fortaleza durante toda la situación y me promovió a gerente de departamento. El aumento de salario me permitió recuperar rápidamente lo que había perdido cuando Mateo me robó. Hace 2 meses, recibí una carta de Mateo desde la prisión. Había sido aceptado en el programa de libertad condicional anticipada, gracias a su progreso en rehabilitación. No tengo derecho a pedirte nada, escribió, pero necesito un lugar para vivir como condición para la libertad condicional. Entenderé completamente si dices que no. Le mostré la carta a mi terapeuta, quien me ayudó a tomar una decisión que respetara mis propios límites y necesidades. Mi respuesta fue clara. No podía vivir conmigo nuevamente, pero le ayudaría a encontrar un lugar y le pagaría el primer mes. Después de eso, tendría que sostenerse por sí mismo. También le puse condiciones estrictas: terapia continua, asistencia a reuniones de jugadores anónimos y búsqueda inmediata de trabajo. Esta es la única oportunidad que te daré, le escribí. No por obligación familiar, sino porque creo en la capacidad de las personas para cambiar si realmente lo desean. Mateo salió hace una semana. Se mudó a un pequeño apartamento que encontré cerca de un centro de rehabilitación. No nos hemos visto en persona aún, solo hablamos brevemente, por teléfono. Gracias. Fue lo único que dijo, con voz quebrada. No lo desperdiciaré esta vez. No sé qué pasará con nuestra relación en el futuro. Quizás logremos construir algo nuevo, basado en el respeto mutuo y límites saludables. Quizás no, pero ya no siento que sea mi responsabilidad arreglarlo todo, sacrificarme por él, o ser la hermana comprensiva que todos esperaban que fuera. La lección más importante que aprendí es que establecer límites no es egoísmo. Es autopreservación, es respeto propio. Y a veces es el acto más compasivo que puedes hacer, tanto para ti como para los demás. Mi historia no terminó con una familia perfectamente reconciliada ni con un final de cuento de hadas. Terminó con algo mucho más valioso. Una mujer que finalmente aprendió a valorarse a sí misma, a exigir respeto y a vivir en sus propios términos. Y para mí, esa es la verdadera redención.